Con esta lección damos inicio, hermanos, a el desarrollo más detallado de piedad en el hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hace ya un tiempo, quizá 8 o 9 meses, comenzamos a hablar de este importante tema de piedad en el hogar, abriendo con una lección titulada como La importancia de la piedad en el hogar, donde llamamos a las familias, particularmente a las cabezas de familia, los hombres, o incluso mujeres que están guiando a sus hijos sin la ayuda de algún varón. Y llamamos la atención a trabajar en la piedad de nuestros hogares. Esto es, conformar nuestras familias a la voluntad de Dios. Esto es algo, hermanos, en lo que se ha puesto poca atención, pero es algo que es de suma importancia. Si vamos a ver iglesias fuertes, en un futuro tendremos que ver matrimonios fuertes. De hecho, hermanos, el gran tropiezo de muchos hijos es la falta de piedad en el hogar. Muchos hijos tropiezan y no quieren saber más del cristianismo debido a que vieron a sus padres caminar en la iglesia con la Biblia bajo el brazo, pero durante la semana no los veían abrir las escrituras ni un día, no los veían orar ni un día, no había devoción familiar en el hogar, había más bien mundanalidad en el hogar, frialdad espiritual, pecado, la esposa hablando mal al esposo, el esposo tratando mal a la esposa, y por esa causa muchos hijos tropiezan. Hermanos, el tema de la piedad en el hogar es sumamente importante. Después de haber dado esa introducción donde llamamos al varón un llamado urgente a poner las manos a la obra en la cuestión de la piedad, a tomar el timón del barco y sacarlo de ese declive, de esa pérdida que estaba teniendo. Comenzamos, hermanos, después con 8 o 9 lecciones en donde dijimos, vamos a tratar lo más urgente. El tema de piedad en el hogar es amplio. No por nada se han escrito libros y libros y libros de este tema. Hay que hablar de la importancia del matrimonio, de la forma en la que el matrimonio puede estar estable, la importancia de la comunicación, la importancia del amor, la importancia del servicio mutuo, cómo dar pasos hacia el matrimonio, cómo hacerlo casta y puramente, en quién poner nuestros ojos a la hora de buscar el matrimonio. Cómo guiar a los hijos, cómo trabajar en la ira, cómo trabajar en la paciencia, cómo guiar a los hijos. El tema es amplio, pero decidimos dar 9 lecciones en donde dijimos, aunque esto es muy amplio, si empiezan a trabajar en estas 9 áreas, vamos a empezar a ver crecimiento y desarrollo en la vida cristiana.
Por ejemplo, hablamos de la importancia de la devoción familiar. A ver, si hasta el día de hoy, como familias, no estamos practicando la devoción familiar, es necesario regresar ahí antes de empezar a profundizar en esto. Lo voy a tocar más adelante en este curso, la devoción familiar en el hogar, y voy a dar detalles más prácticos, consejos más prácticos y demás. Pero eso es elemental. Ahora, si tu relación con la iglesia es pobre, ese fue otro punto, es muy pobre. Simplemente los domingos, e incluso suele haber constantes faltas, tienes que arreglar eso en primer lugar. Porque hay una íntima relación entre el estado de tu familia y la iglesia. Algunos enfatizan la familia tanto que dicen, depende de cómo está la familia, estará la iglesia, sí y no. Yo creo que hay una mutua relación, porque si hay una iglesia fuerte, va a fortalecer los matrimonios, y al mismo tiempo los matrimonios van a fortalecer la iglesia, pero yo creo que todo comienza con la iglesia y el púlpito. ¿Por qué? Ya me estoy metiendo en otro tema, pero a manera de introducción, por esto. Dice la Escritura que Dios instituyó apóstoles, profetas, evangelistas y maestros para edificar a los suyos, para edificar a los santos, para que crezcamos a la imagen de Dios. Noten esto, estos 4 hombres dones, como han sido conocidos, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, que es el mismo oficio, pastor maestro, todos tienen que ver con la palabra de Dios. Y dice Pablo que en Efesios 4, que estos 4 oficios fueron dados a la iglesia para que la iglesia se edifique. Lo que me hace pensar en la importancia y centralidad de la predicación de la palabra en la edificación de la iglesia. Así que yo creo que cuando hay un púlpito estable, un púlpito que está trabajando en las diversas áreas, va a influir a la familia, y la familia, por el contrario, va a fortalecer la iglesia. Así que ese fue otro punto. Después fuimos por cada una de las cosas más necesarias que debe hacer el hombre. Amar a su esposa. Tener autoridad en el hogar, pero con amor. Después hablamos de la esposa. Esposa, debes sujetarte y someterte a tu esposo y ser respetuosa y no ser contestona, etc. Padres, Efesios nos exhortó a no exasperemos a nuestros hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y es el primer mandamiento con promesa. Así acabamos nuestras primeras 9 lecciones de piedad en el hogar. Introductorias. Con esta lección empezamos el trabajo detallado. No exhaustivo, porque creo que es demasiado presuntuoso pensar que haremos un trabajo exhaustivo en la cuestión de la familia. Pero si no exhaustivo, sí detallado. Aquí no tenemos prisa en avanzar. Ya se establecieron los fundamentos. Ahora vayamos poniendo ladrillo tras ladrillo. Si se quiere ver así, hemos puesto los castillos de una construcción, ¿sí? Escarbamos profundo. No soy experto en construcción, así que si me equivoco en algo, ténganme paciencia, sopórtenme. Y habiendo escarbado, entonces sí empezamos a establecer los cimientos y después pusimos los castillos. Ok, ahora vamos, ya está prácticamente el cascarón, por decirlo así. Ya está lo principal. Ahora vamos poniendo ladrillo tras ladrillo en cada una de las paredes. Y después de poner el ladrillo vamos a poner una buena pintura. Y después poner un bonito cuadro. Vamos a ir adornando nuestras familias por medio de la palabra para que éstas respiren cada vez más la imagen de Cristo y la gloria del Evangelio. Y hoy comenzamos con lo más fundamental de la familia, el matrimonio. A ver, nuestro tema es piedad en el hogar. O podríamos decirlo así, piedad en la casa, piedad en la casa. Y me gusta lo que dice James Adams respecto a esto. Escuchen esto, él dice,
El concepto de casa en las Escrituras es la unidad más pequeña de la sociedad. El hogar es la unidad más pequeña de la sociedad. Es un grupo de personas que viven bajo el mismo techo, bajo una cabeza humana y una unidad separada que toma decisiones. Y el matrimonio es aquel organismo alrededor del cual la casa se forma. Vean esto. La casa o el hogar es la unidad más pequeña de la sociedad en donde las personas que viven en ese lugar están siendo guiadas por una persona. Ok, dentro de esta sociedad, el organismo más pequeño es el matrimonio. Hoy nos dedicamos a examinar justamente esto. ¿Qué es el matrimonio y cuál es su propósito? Realmente viendo el reloj, no sé si me alcanzará el tiempo para contestar ambas preguntas, de manera que si veo que no nos está dando el tiempo suficiente, avanzaré rápido y después regresaré en donde nos quedamos. Ok, habiendo establecido en dónde estamos y hacia dónde vamos, comencemos esta lección, esta primera lección del trabajo detallado de piedad en el hogar, abriendo nuestras Biblias en Génesis 1 y Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Sería bueno ponernos en pie. Génesis 1, 26, el cual dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Génesis 2, versículo 18, todavía puestos en pie. Génesis 2, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas
Y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Abran sus Biblias en Efesios, todavía puestos en pie, por favor. Efesios capítulo 5. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Un texto más, mucho más corto, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Aprovechen el tiempo que están parados, hermanos, porque no saben cuánto estarán sentados. Así que disfruten este tiempo. Apocalipsis 21. Versículo 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Podemos sentarnos. He dividido esta lección en dos grandes partes. Como pueden ver en la página 1 de sus notas, la primera parte es que el matrimonio es una institución de Dios. En segundo lugar, al final de la página 2, dice, el matrimonio es una institución tipológica. Sigamos este orden. ¿Qué es el matrimonio? Bueno, hermanos, estos textos que hemos leído son fundamentales para entender qué es el matrimonio y al mismo tiempo comprender cuál es su propósito. Porque, hermanos, entendamos que hay una íntima relación entre lo que es el matrimonio y sus propósitos. ¿Sí? Hay una gran relación entre entender qué es esta institución y cuáles son los beneficios. Nadie se acerca a una corporación para hacerse parte de ella
sin saber qué es, cuál es su función, porque al entenderlo sabrá cuál es su responsabilidad en ellos. Y estos textos son tan fundamentales que nuestro Señor Jesucristo, cuando lidiaba con el difícil tema del divorcio, confrontando a los fariseos por su ligera concepción del matrimonio, son justamente estos textos que Él utiliza para establecer el matrimonio. Y por eso dice, ¿no habéis leído? Porque estaban hablando con mucha ligereza del matrimonio. Y dice, ¿no han leído que el que los hizo en el principio varón y hembra los creó? Por lo tanto, lo que hizo Dios no lo separe el hombre. Lo que juntó Dios no lo separe el hombre. Entendiendo la importancia de estos textos, comencemos por establecer que el matrimonio es una institución divina. El matrimonio es una institución divina. Quiero darles 4 puntos que nos ayudarán a entender qué es el matrimonio. Y el primero de ellos es que el matrimonio es una institución divina. Lo primero que debe venir a nuestras mentes al leer textos como Génesis 1, Génesis 2 y Efesios y Mateo 19, el texto que ahorita cité, es que Dios es el autor del matrimonio. El matrimonio no es una institución, no es un organismo que nació de la sabiduría del hombre, de la invención del hombre, de los pensamientos del hombre, no, sino que el matrimonio fue establecido por Dios. Esta buena y deseable institución tenía que ver de aquel que es el Padre de las luces, del cual procede toda cosa buena. Si Dios estableció el matrimonio, y así lo hemos leído, entonces 2 cosas debemos entender de 2 cosas fundamentales. El matrimonio es bueno. En primer lugar, el matrimonio es bueno y bueno en gran manera. El matrimonio es una institución creada por Dios y por lo tanto es una bendita institución, una preciosa institución, como dice Pablo, un honroso estado. El matrimonio no es una maldición de parte de Dios para hacer infelices a los hombres. El matrimonio no es para que el hombre y la mujer tengan los peores días de su vida, sino que el matrimonio, al ser bueno, fue creado para el bienestar de ambos cónyuges. De ambos cónyuges. El matrimonio no es una maldición ni para el hombre ni para la mujer. No es una maldición tampoco solo para el hombre y para la mujer es bueno, o no solo es bueno para el hombre y malo para la mujer, no. El matrimonio es un estado de bendición para ambos cónyuges. Hermanos, porque procede de Dios, esto es contracultural. Le preguntas hoy a la juventud y deseas casarte y hacen caras como, ¿me estás invitando a que tome veneno? Sus caras son como si les estuviésemos pidiendo que firmaran su muerte. ¿Yo atarme a ese mal estado voluntariamente? ¿Me crees loco? ¿Me crees loco?
Pero hermanos, tristemente esta concepción del matrimonio no es algo que solo está en el mundo, sino que quizá incluso mientras que he dicho que el matrimonio es un bendito estado, muchos aquí, quizá física, no vi a nadie, pero quizá física y si no mentalmente están torciendo los ojos al decir, bueno, ¿estás diciendo eso mientras digo que el matrimonio es un estado de bendición? ¿Tuerces los ojos no físicamente? Y si sí, te aseguro que no lo vi. No lo estoy diciendo porque te haya visto. Pero si no físicamente, sí mentalmente de decir, escucho entiendo lo que estoy escuchando, pero para nada que lo creo. A lo mejor el esposo o la esposa que está aquí han tenido un muy mal matrimonio y decir esto es chocante y hasta incómodo de que el matrimonio es una bendición. O seguro, quizá los hijos han sido afectados por lo que han visto en el hogar. Bueno, que todos entendamos algo. Que el matrimonio es bueno y un estado honroso, pero que si en nuestra sociedad ha venido a ser un gran dolor de cabeza para muchos, un estado indeseable para muchos otros, un estado de sufrimiento para muchos, no es por el matrimonio, sino por lo que infectó el matrimonio, que es el pecado. El matrimonio es bueno y bueno en gran manera, pero el pecado ha corrompido como a cualquier otra institución, y por lo tanto pareciera ser una maldición. Hermanos, esto nos da luz. Esto ya nos empieza a dar luz. Porque si hay algo en tu matrimonio por lo que eres infeliz, no es porque el matrimonio tenga un defecto. Este fue creado por Dios. Si hoy hay algo infeliz en tu matrimonio, algo que lo hace cansado, pesado, que te hace estar insatisfecho, sabe esto. Es por el pecado que hay en el matrimonio. El pecado de el esposo, sí, por supuesto. Mi postura es que el 99% de los casos, los matrimonios que son infelices es por culpa del hombre. Los matrimonios que están mal, el 99% de los casos es por el hombre. ¿Por qué? Porque él es la cabeza. ¿Por qué doy un 1%? Porque puede ser que haya un hombre excelentísimo, espiritual, bondadoso, amoroso, con autoridad, fiel, tierno. Y aún así, la esposa está empecinada a odiarlo por ese 1%. Pero en todos los otros casos, el problema es por el pecado del hombre, pero también por el pecado de la mujer. Si tu matrimonio está mal, no es por la institución, es por tu pecado. Por el pecado de los hijos hacia los padres. Por el pecado de los padres hacia los hijos. El matrimonio es una institución divina y por lo tanto es bueno. 2. Segunda consecuencia de que el matrimonio es una institución divina. Si procede de Dios, no solo es bueno, sino que solo Él puede regularlo. No solo es bueno, sino que solo Él puede regularlo. Debido a que no es el matrimonio una creación del hombre, el hombre no elige cómo se constituye, cómo se comportan. No es por las preferencias del consumidor. Nuestra sociedad y nuestra cultura no establecen los lineamientos y el orden del matrimonio.
esto es una contestación diferente cuando una mujer es exhortada, digamos, en el mundo. Y la mujer es una mujer súper exitosa en el banco, en una corporación, y ordena bien todas sus cosas ahí, pero su matrimonio está desbaratándose, y le das un consejo y le dices: es que no estás en el lugar que te corresponde, tu esposo puede proveer, tú deberías estar en tu casa. No, es que eso es del pasado, es que esas son tradiciones del pasado. A ver, el orden en el matrimonio, hermanos, el orden en el matrimonio lo establece Dios. Por eso, en este curso de piedad en el hogar, intentaremos basar cada una de nuestras lecciones en la palabra de Dios, para que no haya reclamo que esto es simplemente porque así fuimos educados y ya. No, la forma en la que debemos conducir nuestro matrimonio es de acuerdo a la palabra. Es que no fui educado para tratar a una mujer con ternura y amor. Está bien, pero la Escritura dice que lo debes hacer. Arrepiéntete y hazlo. Dios establece cómo el matrimonio se conduce. Esta es la primera implicación de estos textos. El matrimonio es una institución divina. Pasemos a al segundo punto que nos ayuda a entender, a definir qué es el matrimonio. Hemos dicho el matrimonio es una institución divina. Ahora veamos que esta institución divina consta de la unión entre un hombre y una mujer. Lo último que dijimos en nuestro punto anterior es que el matrimonio, al ser una institución de Dios, es establecido, organizado y construido de acuerdo a su voluntad y a sus mandatos. Bueno, este se constituye de un hombre y una mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, capítulo 2, versículo 21, Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. El matrimonio según Dios no es la unión de dos hombres. El matrimonio según Dios no es la unión de dos mujeres. El matrimonio según Dios no es la unión de un hombre con varias mujeres, ni de una mujer con varios hombres. No. El plan original y la institución que recibe la bendición es la unión entre un hombre y una mujer. Cualquier otra unión, hombre-hombre, mujer-mujer, es una abominación, es pecado detestable, es algo de lo cual la iglesia tiene que proclamar que desagrada y es en contra de la voluntad de Dios. Miren esto tan sencillo que estamos diciendo, hermanos. Estos son el ABC del matrimonio, decir que las personas se casan con el sexo contrario, es contracultural, pero hermanos, no nos podemos callar en esto. Pablo denomina cualquier otra unión una perversión, algo abominable. Ahora, es cierto que la Biblia es clara sobre estas uniones entre del mismo sexo, pero ¿qué de la unión de un hombre con varias mujeres o viceversa? ¿No el Antiguo Testamento
En el Antiguo Testamento vemos uniones polígamas, varias, uniones de hombres con varias mujeres. Allí está el hombre que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios, David. Bueno, entendamos que el pecado de nuestros antepasados no justifica nuestro pecado en estos días. Es claro que en el principio varón y hembra los creó. Dios podía crear más mujeres o más hombres y así se constituyese el matrimonio, pero no es así. Es la unión entre un hombre y una mujer. Y evidencia de que no tiene la bendición de Dios la poligamia es todos los males que vinieron a nuestros padres en ese tiempo. Pecaron, eran hombres y pecaron. Y sufrieron las consecuencias. Mantengamos esta sencilla frase de la Confesión de Londres de 1689 en nuestra mente. El párrafo 25, el capítulo 25, párrafo 1, cuando dice: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de 2 esposas, ni para una mujer tener más de un marido. Pero ¿qué si la sociedad o el Estado quieren modificar y corregir esto? Me encantan las palabras de J. Adams. Él dice: el Estado ha recibido como encomienda el guardar registros ordenados, pero no el derecho ni tiene la competencia de decidir las reglas del matrimonio. Esto es prerrogativa de Dios. Él ha revelado su voluntad sobre estos asuntos en las Escrituras, que son explicadas y aplicadas por la iglesia. Si el Estado corrige esta unión como ha sido establecida por Dios desde el principio, el Estado yerra. Porque Dios es el único que tiene derecho para regular sobre el matrimonio. Así que el matrimonio es una institución divina de la unión entre un hombre y una mujer y nada más. Pasemos a nuestro punto 3. ¿Qué otra verdad se desprende de estos versículos? Bueno, que el matrimonio consiste de un pacto. Hermanos, esto es lo más básico que podemos decir de lo que es el matrimonio. El matrimonio es, ante todo, un pacto. Un pacto, como lo llama un autor, de compañía. Dice la Escritura: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Abran sus Biblias en Malaquías capítulo 2. Malaquías, vayan a Mateo y den unas vueltas atrás a sus Biblias y encuentran inmediatamente Malaquías capítulo 2, versículo 14. Dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Qué es el matrimonio? O mejor dicho, ¿qué se necesita para que exista el matrimonio? Para que exista el matrimonio no se necesita un simple gusto de 2 personas. Para que sea un matrimonio no se necesita o el matrimonio no se constituye de la relación íntima. Importantísimo. Se suele decir,
incluso esto yo he escuchado entre cristianos, que después de que se hace la boda y van hacia la luna de miel, entonces sí se sellará el matrimonio. No es cierto. Aunque la intimidad es parte del matrimonio, no es la esencia del matrimonio. El matrimonio tampoco lo constituye el vivir junto con una persona, simplemente vivir juntos. El matrimonio es más bien el compromiso entre un hombre y una mujer. El pacto entre un hombre y una mujer. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo voluntario en donde dos partes prometen comprometerse con algunas responsabilidades, al mismo tiempo que al cumplir esas responsabilidades tendrán disfrute de ciertas bendiciones. Eso es un pacto. Y en las Escrituras tenemos evidencias de estos pactos. Bueno, ya lo vimos en Malaquías, que Malaquías está reprendiendo a los hombres adúlteros y está diciendo: pecaste contra la mujer de tu pacto. Esta palabra, hermanos, debería resonar un poco más fuerte. Por ejemplo, cuando Ruth se va a casar con Boaz, recuerdan que él hace una junta a los ancianos y dice que quede atestiguado aquí de esta boda, y hacen una señal entre ellos. El matrimonio es el compromiso de un hombre de cuidar, de proteger, de amar, de servir, de buscar el bienestar de una mujer. Y es el compromiso de una mujer de amar a ese hombre. Hermanos, ellos no se deben nada. Un hombre y una mujer, antes de este pacto, no se deben nada. Antes de este pacto no hay una responsabilidad. Pero ambos juran delante de Dios hacerse bien el uno al otro. Miren el concepto de pacto tan fuerte, que lo tenemos registrado en Mateo 1. Cuando José dice que estaba desposada con María, todavía no había la ceremonia, ¿sí? La ceremonia estaba por llegar, pero ya estaban desposados. ¿Qué es esto? Que ya habían comprometido su palabra. En nuestra cultura podríamos decir que esto no es necesariamente el cortejo, sino más bien el compromiso, ¿sí? El cortejo podríamos decir que es ese tiempo en donde un hombre y una mujer deciden conocerse, y después de ese tiempo confirman su matrimonio con un compromiso. Sería ese proceso, ¿sí? El compromiso. Ahora, nuestra sociedad no tiene un buen concepto del compromiso. Creo que es un poco ligero en nuestros días, pero en aquel tiempo, ese desposorio, ese pacto era tan firme, tan real, que si una de las partes cometía fornicación, debía ser apedreado, según Deuteronomio. A ver, si un joven antes del matrimonio llegaba a caer en fornicación, no recibiría la muerte. Pero una mujer recibiría, porque el compromiso fue tal, el pacto fue tal, se dio la palabra. Quizá en nuestros días pasados, en nuestra sociedad, esto se entendería mejor, pero debido a que no estamos en esos días, tengo que ser repetitivo, porque antes se firmaban así los contratos. No sé a quienes todavía les tocó. Y entonces tú te acercabas con tu hoja, con tu abuelito, y decías: abuelito, fírmame que me vas a dar ese regalo de cumpleaños que me acabas de decir. Bueno, espero que no hayan sido tan atrevidos, pero es solo un ejemplo, ¿sí? Fírmame. ¿Y qué hubiese dicho el abuelito? Hijo, mi mera palabra es suficiente.
Sí, sí les tocó esos eventos. Así se hacían tratos hasta de compras, venta y compras de cosas. Te he dado mi palabra, y daban un fuerte apretón de manos. Porque la palabra era ese compromiso. Bueno, el matrimonio es el pacto entre un hombre y una mujer. Y cuando esos votos se dan ante Dios y la sociedad que en la providencia está a nuestro alcance, el matrimonio es efectuado. El matrimonio ya está vigente. Hay un texto en Ezequiel 16, esa alegoría de Israel. Solo dejen asegurarme que encuentre el texto. Sí, dice: y pasé yo otra vez junto a ti, es Ezequiel 16, 8. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, o sea, ya estabas en el momento para casarte. Y extendí mi manto sobre ti. ¿Quién hizo esto? Antes, ¿quién hizo esto en la Biblia? Alguien extendió el manto sobre vos, sobre Ruth. Una muestra de un compromiso. Escuchen. Y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová, y fuiste mía. Y ese día hice pacto. Hermanos, esta palabra está desde Génesis hasta Apocalipsis. Está desde Génesis hasta Apocalipsis. El pacto, todo comienza en el Edén, donde Dios hace un pacto con el hombre y dice: te juro que te haré bien, pero te juro que vendrán castigos si desobedeces. Pero te vendrá bien. Adán, estamos en un pacto. Después dijo Abraham: Abraham, he jurado hacer bien a tu descendencia. Cuando eras un pagano incircunciso, yo decidí, pacté hacerte bien. Después llega el pacto mosaico. Después llega el pacto davídico. David, yo haré bien a tu descendencia. Multiplicaré las bendiciones sobre ti. Haré un pacto. Hermanos, y el pacto de pactos, el pacto de redención que se revela en el pacto de gracia, donde Cristo jura a la iglesia: te amaré. Hermanos, el matrimonio es un pacto. Y no sé cuántos de nosotros nos casamos con este entendimiento. No importa si no fue, hoy estás recibiendo la instrucción de la palabra, que la relación en la que estás es un pacto, un compromiso voluntario de hacerle bien a otra persona, de serle fiel. Hermano, ¿ves así tu matrimonio? ¿Ves tu matrimonio como el compromiso ante Dios de hacerle bien? Tú dirás: no, es que yo nada más me casé por el civil. No importa, ¿sí? Tu ignorancia sobre el pacto no te exime de tu responsabilidad, ¿sí? A ver, imagínate que un día entras a una ciudad y vas manejando, y tú decidiste entrar a esa ciudad voluntariamente, pagas tu caseta y aceleras, pero ahí sí te paran justamente y dices: Poli, no conocía las reglas. Bueno, tu ignorancia sobre las reglas no te exime de tu responsabilidad de obedecerlas. Por eso hay que conocer bien las reglas de cualquier lugar a que vamos, porque hay cada regla que nos sorprenderíamos. Pero hermano, tu matrimonio es un pacto. Déjame ser un poco más firme en esto. Estás en un juramento.
Y ya nadie aquí en la iglesia puede decir, hermano, yo no juro, yo solo lo prometo. Ya nadie puede decir eso, porque hemos visto en al menos 2 ocasiones en esta iglesia que tal frase como, está alguien hablando, ¿no? Y no, te lo prometo, te lo prometo. Está sumamente malentendido eso. En la Biblia hay juramentos, los juramentos son buenos. Lo que el Señor estaba condenando no es el juramento per se, en sí mismo, sino estaba condenando la acción de tener una boca muy ligera en nuestros compromisos. Y por eso tenemos que jurar por esto y por lo otro. No, dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero después Pablo entra en juramentos. Y mira, cada vez que has dicho, Dios me es testigo, eso ha sido un juramento. Cada vez que lo has dicho, ha sido un juramento. Porque ¿qué es un juramento? Es la acción de poner a Dios como testigo. Ahora, fíjate esto. Lo interesante es que las personas que dicen, no, yo ya no juro, ya lo prometo, están violando lo que el Señor dijo. Dijo que dejes de usar esas palabras en tu vida día a día. Dijo, no, ya no juramos, pero te lo prometo que sí te voy a llevar. Pero te lo prometo que sí. Y te lo prometo, hermano, y prometo que... no, estás violando lo que dice, incluso cuando ya no dices te lo juro y dices te lo prometo. Bueno, me estoy desviando a otra lección. Aquí es el punto este. En el matrimonio entraste en un juramento, te comprometiste ante Dios. Si eras consciente o no, no importa, así fue. Te comprometiste ante Dios de hacer bien. Hermanos, esto debería traer peso a las responsabilidades de nuestro matrimonio. A ver, nosotros debemos ser fieles físicamente, mentalmente, emocionalmente. Debemos respetarnos, debemos amarnos, debemos ayudarnos, debemos procurar nuestro bienestar. Ok, hermano, has jurado hacerlo. Has jurado hacerlo. De manera que cuando no lo haces, no es que simplemente con la persona que estás a tu lado le estás fallando. No, entiende esto, estás pecando contra Dios, contra aquel ante quien te prometiste y comprometiste a hacer bien. Por eso me gusta cómo ve Calvino el adulterio. Él dice, siempre que un marido quebranta la promesa que ha hecho a su esposa, no solo ha cometido perjurio con respecto a su esposa, sino también respecto a Dios. Lo mismo es verdad de la esposa. Ella no solo perjudica a su esposo, sino que peca contra el Dios vivo. Hermanos, empecemos a refrescar nuestra mente sobre lo que es el matrimonio. Es un compromiso de hacer bien a nuestro cónyuge. Es un compromiso ante Dios. Hermano, ¿estás viviendo conscientemente para cumplir esto? Lo has jurado, hermano. Lo has jurado. Alguien dirá, pero hermano, es que este esposo, es que esta esposa, es que estos hijos, o es que estos padres, es que yo no puedo cumplir mi juramento por este o por esta. A ver, tú te comprometiste y juraste ante Dios a hacerle bien, sea que se someta o no, te ame o no, sea el esposo que tú quieres o la esposa que tú quieras o no. Has jurado hacerle bien, y cuando no lo haces, contra Dios pecas. Contra Dios pecas. Joven, ¿estás considerando el matrimonio? ¿Estás considerando el matrimonio? Es probable que esa sea nuestra siguiente lección. Si acabo esa será nuestra siguiente lección. ¿Cómo dar pasos para el cortejo? Después vamos a hablar, hermanos, de la importancia de la comunicación en el matrimonio, la importancia del amor en el matrimonio. Vamos a ver temas hasta
cómo relacionarlos con los suegros y de todo eso hay instrucción en la palabra. Tengamos paciencia, pero ahorita estamos en la definición del matrimonio. ¿Estás considerando casarte? Date cuenta que esto no es un juego. Me encantan las posturas y las palabras de Calvino sobre el matrimonio. Son impresionantes, porque él venía de una tradición medieval sumamente que menospreciaba demasiado el matrimonio, y él llega a una postura tan exquisita del matrimonio. Él dice esto a los jóvenes, dice, a ver, ¿te estás guiando solo por los ojos? ¿Cómo te atreves a ser tan carnal? Te estás acercando a una santa institución. ¿Te estás fijando solo en su silueta? ¿Solo en su apariencia? Incluso menciona, solo si es... en ese tiempo, hermanos, habían muchas mujeres viudas y dice, incluso si has sido su primer esposo, ¿te estás fijando en esas cosas? ¿Cómo te atreves a ser tan carnal? No te acerques al matrimonio, porque este es un santo pacto. A ver, no caigamos en la mala interpretación del matrimonio como lo hace el catolicismo romano, ¿sí? Dicen que es uno de los 7 sacramentos. Ajá. No es eso. Pero, hermanos, nuestra concepción del matrimonio en el siglo XXI es demasiado baja. Demasiado baja. ¿Te estás buscando acercar al matrimonio? Escucha las amonestaciones de Calvino. El matrimonio es algo demasiado sagrado como para permitir que los hombres sean inducidos a él por la lujuria de sus ojos. No te acerques al matrimonio. ¿Qué debes ver en una mujer? Piedad. ¿Qué debes ver en un hombre? Piedad. Y una vez que veas piedad, prometer en el matrimonio hacerle bien. Incluso cuando vengan días difíciles. Incluso cuando venga dificultad en el matrimonio. Cuando lo que una vez estuvo bien estirado, ya no. Incluso cuando ese cabello que estaba muy negro, ya empiece a tener unos destellos naturales por aquí. A mí ya me está pasando, hermanos, por eso mejor me corto el cabello. Hermano, si buscas el matrimonio, hazlo con razones santas, si no, no te acerques a él. Hermano, ¿cómo estás viviendo tu matrimonio? A la luz de este pacto de hacerle bien al otro, porque lo has jurado. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la institución divina en donde un hombre y una mujer juran, pactan, hacerse bien, el bien, cueste lo que cueste. Y hasta ahí me voy a quedar. No vamos a hablar del propósito del matrimonio esta vez, porque nos va a llevar otra hora a hacerlo. Pero déjame aplicarlo a ti, hermano. Hermanos, hermana, cristianos. Ve en Cristo la imagen misma de la excelencia del matrimonio. Ve en Cristo la excelencia misma del matrimonio, en donde Él, cuando esa que eligió no tenía nada agradable, prometió hacerle bien, juró, así dice un salmo. Dice, bienaventurado el hombre que incluso jurando en contra suya se mantiene firme. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el matrimonio no es fácil si queremos hacerlo conforme a la voluntad de Dios.
Si tú dices, no, esto es como mantequilla, como cuchillo caliente en mantequilla, dudo, puede ser, por eso voy a decir, dudo que tu matrimonio esté resplandeciendo a la gloria a la cual Dios lo ha llamado. Somos pecadores, ¿cómo que como cuchillo en mantequilla? Pablo habla de que es necesario mortificar la carne, vencer nuestros pecados. El matrimonio es difícil si queremos hacerlo, pero tomemos ejemplo de nuestro Señor, que dio su vida por su esposa. Hermanos, a ver, ¿debemos dar nuestra vida por nuestra esposa cuando hicieron nuestra comida favorita? Pues sí, ¿verdad? Y cuando no la hicieron, hermanos, y cuando, es más, no solo no fue la comida, pero cuando va a pasar allá lleva 1, 2, 3 días que ha estado áspera o grosera. Hermanos, ¿debemos amarla incluso ahí y servirle? Sí. A ver, hermanos, Cristo vino por su iglesia cuando estaba sucia. No que a veces estaba bonita y a veces, no, cuando siempre estaba sucia. Pero Él prometió hacerle bien, hermano. ¿Estás caminando con esta conciencia de buscar hacerle bien a aquella persona que Dios te ha puesto? Hacerle bien físicamente, materialmente, emocionalmente y espiritualmente, hermano. Si no, renueva no tus votos, porque eso sería otro malentendimiento. Entonces no estoy bien casado. No, estás bien casado. ¿Sí? Estás bien, más bien no hay que renovar votos, hay que renovar entendimiento. Porque juraste hacerle bien ante Dios. Hermana, ¿es fácil someterse a su esposo no cuando les deja hacer lo que quieren, hermano? Porque no hay de esos, se supone que no hay de esos días. Pero cuando les lleva flores y chocolates, o algunas prefieren tacos. Se rieron porque era lo que les gusta. Es fácil, ¿no? Es más, ya estaba acostada y a veces la mujer está acostada y un vaso de agua, ¿crees que me lo puedas traer? Sí, con mucho gusto. Ya no te tomes ese vaso de agua, hermano. No sabes qué pueda traer ahí. Pero dices, tacos, sí, rápido, sí, ya casi estaba dormida, pero de repente. Hermana, ¿es fácil obedecer en ese momento? Claro. Pero ¿qué tal cuando el hombre trae esos días, 2, 3, 4, que ha sido áspero, grosero, no te ha tratado bien, te ha tratado bruscamente? Debes buscar hacerle bien, orando por él, exhortándolo si es necesario con todo amor, sirviéndolo, amándolo. Debes hacerlo, hermana. Hermana, has jurado hacerle bien. Has jurado bendecirlo con tus acciones, con tus palabras. Hermanos, que el amor de Cristo nos constriña en esto. Ahora, hermano, tienes el Espíritu Santo. Busca ser lleno del Espíritu Santo. Levántate y que una de tus oraciones, porque no debe ser la única, porque hay muchas cosas por qué orar, pero que una de tus oraciones sea: Señor, hazme un matrimonio, un esposo bíblico, hazme una esposa bíblica, ayúdame a amarlo, ayúdame a servirlo, ayúdame a hacerle bien incluso cuando me cueste. Hermanos, esto sería imposible para el incrédulo. ¿Saben? En la iglesia se ocupa de tiempo en tiempo consejería matrimonial. Cuando un matrimonio pide ayuda para tratar sus situaciones. Y parte de esa primer consejería es identificar el pecado, llamar a arrepentimiento y empezar a leer las escrituras de cómo quiere Dios que se conduzca. Y vamos a esperar. Y quizá nos vemos la próxima y dijeron: hermano, avanzamos pero volvimos a caer. Ok, volvemos a exhortar, volvemos a llamar a los lineamientos.
y a llamar a la vida espiritual. Es importante eso. Es indispensable, hermanos. Siempre que pregunto cómo está un matrimonio y dice que está mal, las vidas espirituales de ambos regularmente suelen estar mal, o la de uno al menos. Y otra vez cae, y otra vez cae. Y la mujer está avanzando, o el hombre está avanzando, el hombre está avanzando y la mujer para nada, y para nada, y para nada, y solo para atrás y para atrás. Llega un momento, hermanos, porque no somos psicólogos, no somos terapistas. Llega un momento en donde la palabra de Dios nos llama a exhortar. Examina si has nacido de nuevo, porque aunque no es fácil, el Espíritu Santo nos capacita para lo que nos ha llamado. Y si han pasado 6 meses o casi un año y no hay un arrepentimiento genuino y un avance real, examínate a la luz de esto. Pero hermanos, por lo tanto, mi llamado hoy es: miremos la cruz de Cristo como el ejemplo perfecto de aquel que se dio sacrificialmente, y dependamos del Espíritu Santo para cumplir nuestro llamamiento en este precioso y solemne pacto. ¿Qué es el matrimonio? Es la institución divina en donde un hombre y una mujer han pactado hacerse bien, cueste lo que cueste. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Lo veremos en la próxima lección.